acaba de demostrar algo que Washington no quería aceptar, y lo hizo de la forma más humilde posible, a plena luz del día, sin disparar un solo tiro y sin necesidad de discursos grandilocuentes. Estados Unidos impuso durante años las sanciones más duras de su historia contra Venezuela. Confiscaron barcos, con cuentas, bloquearon el petróleo y celebraron cada paso como si fuera una victoria definitiva. Estaban convencidos de que han ganado, de que Maduro estaba contra las cuerdas y de que Rusia había quedado fuera del juego. Pero hace apenas unas semanas, mientras todos miraban hacia otro lado, Vladimir Putin recuperó esos barcos petroleros rusos y Washington tuvo que quedarse mirando sin poder hacer absolutamente nada. Y si no estás prestando atención a lo que acaba de ocurrir entre Rusia, Venezuela y Estados Unidos, vas a despertar un día y descubrir que el orden mundial cambió por completo sin previo aviso, que la doctrina Monroe murió definitivamente y que nadie te lo explicó mientras pasaba, porque lo que acabamos de presenciar es mucho más importante que los aranceles contra México, más relevante que las amenazas sobre Groenlandia y más trascendental que cualquier declaración de Trump sobre el Canal de Panamá. En los próximos 60 días, las consecuencias de este movimiento van a cambiar el mapa energético del continente americano, van a afectar el precio de la gasolina que pagas cada semana y van a redefinir quién tiene realmente el poder en el hemisferio occidental. Hoy vas a entender cómo Trump perdió una batalla estratégica que ni siquiera sabía que estaba peleando, qué hizo Putin para burlar las sanciones más duras de la historia y por qué en el Departamento de Estado hay pánico absoluto mientras fingen que no pasó nada. Mientras los medios estaban distraídos con los aranceles de Trump contra México y Canadá, obsesionados con Groenlandia y el Canal de Panamá, algo extraordinario estaba ocurriendo en el sur. Putin acaba de demostrar que las sanciones estadounidenses tienen un límite muy claro, y ese límite está exactamente a 2.200 kilómetros de la costa de Florida. Para entender por qué esto es tan importante, hay que reír un poco y mirar el contexto completo, porque nada de esto ocurrió por accidente. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, alrededor de 300.000 millones de barriles de crudo, más que Arabia Saudita, más que Irán, más que Irak y más incluso que la propia Rusia. Durante décadas ese petróleo fluyó directamente hacia Estados Unidos. Las refinerías de Texas y Luisiana fueron diseñadas específicamente para procesar crudo pesado venezolano. Era el escenario perfecto para Washington. Energía barata, confiable y a pocos kilómetros de distancia. Pero entonces llegó Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, y la relación se rompió por completo. Estados Unidos respondió con sanciones cada vez más agresivas, que terminaron prácticamente destruyendo la industria petrolera venezolana. La producción cayó de casi 3 millones de barriles diarios a menos de 700.000. La economía colapsó. Millones de venezolanos emigraron y en Washington estaban convencidos de que el régimen no sobreviviría. Pensaron que Maduro caería en meses. Se equivocaron, y se equivocaron de forma monumental. Cuando Estados Unidos cerró todas las puertas, Putin las abrió de par en par. Mientras las petroleras occidentales abandonaban Venezuela, Rosneft, la gigante petrolera controlada por el Kremlin, entró al país. Enviaron técnicos cuando nadie más quiso quedarse. Enviaron equipos cuando dejaron de llegar repuestos. Enviaron barcos petroleros cuando nadie quería tocar el crudo venezolano por las sanciones. Y lo más importante, enviaron miles de millones de dólares en préstamos que Venezuela pagaba con petróleo vendido a precios de descuento. Para Moscú era un negocio brillante. Obtenían crudo que podían vender en Asia con enormes ganancias. Establecían una presencia estratégica en el Caribe, prácticamente a las costas de Estados Unidos, y enviaban un mensaje claro al mundo: si Washington te sanciona, Rusia no te abandona. Ese mensaje no pasó desapercibido. Resonó en África, en Asia, en el Medio Oriente. Putin estaba construyendo una red de alianzas basada en una idea simple pero poderosa. Nosotros no te dejamos solo cuando las cosas se ponen difíciles. Pero entonces llegó el primer mandato de Trump y Washington decidió apretar aún más las tuercas. En 2019 y 2020 impusieron sanciones directas contra Rosneft, congelaron activos y bloquearon transacciones. Los barcos petroleros rusos que operaban en Venezuela, prácticamente varados, no podían cargar crudo.
no podían occidentales, no podían atracar en puertos aliados. En Washington celebraron otra victoria. Creyeron que este capítulo estaba cerrado para siempre. Lo que no calcularon fue la paciencia de Vladimir Putin. Mientras en Estados Unidos pensaban que el problema estaba resuelto, en Moscú estaban preparando el siguiente movimiento con calma quirúrgica. Durante más de un año, Rusia estudió cada detalle de las sanciones, cada vacío legal, cada punto débil del sistema financiero occidental. Construyeron rutas alternativas, redes bancarias paralelas y mecanismos de pago que no daban por el dólar ni por bancos bajo influencia estadounidense. Esperaron el momento perfecto y ese momento llegó cuando Trump regresó a la Casa Blanca con una agenda caótica, dispersa y llena de frentes abiertos. Piensa en lo que ocurrió en las primeras semanas de ese regreso. Amenazas de aranceles del 25% contra México, insultos a Canadá llamándolo el Estado número 51, declaraciones sobre comprar Groenlandia, insinuaciones sobre recuperar el Canal de Panamá, tensiones simultáneas con China, Irán, Rusia y medio mundo, demasiados conflictos al mismo tiempo, demasiada dispersión. Putin vio la oportunidad y actuó. A finales de diciembre, 3 barcos petroleros rusos que habían permanecido anclados cerca de las costas venezolanas comenzaron a moverse. En menos de 72 horas cargaron crudo, zarparon y pusieron rumbo a puertos asiáticos donde las sanciones estadounidenses prácticamente no tienen efecto. Cuando el Departamento de Estado reaccionó, los barcos ya estaban en aguas internacionales camino a China. El hecho estaba consumado. Ahora imagina la escena en Washington. Después de años de sanciones, confiscaciones y celebraciones públicas, Putin recupera sus barcos, carga petróleo venezolano y lo envía a Asia, sin que Estados Unidos pueda hacer nada. No pueden sancionar más porque las sanciones ya fallaron. No pueden presionar a China e India porque ambos países dejaron claro que ignorarán las exigencias estadounidenses. No pueden interceptar los barcos sin provocar una confrontación directa con Rusia. La única opción real fue exactamente la que tomaron: no hacer nada. Pero el verdadero problema no son unos barcos cargados de petróleo. El problema es el mensaje que esto envía al mundo. Rusia acaba de demostrar que las sanciones estadounidenses pueden ser burladas, que el poder de Washington tiene límites claros y que existen formas de desafiar al imperio sin pagar el precio que antes parecía inevitable. Este mensaje está siendo escuchado por cada gobierno que tiene problemas con Estados Unidos: Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Ninguno ha caído a pesar de décadas de sanciones. El sufrimiento de la población ha sido real, pero el objetivo político nunca se cumplió. Y ahora Rusia mostró que incluso las sanciones más duras pueden volverse irrelevantes con la estrategia correcta. Para entender lo que realmente está en juego, hay que hablar del dólar. Durante décadas, Estados Unidos ha controlado el sistema financiero internacional. El dólar es la moneda dominante del comercio global. Los bancos de todo el mundo dependen del acceso al sistema estadounidense. Cuando Washington sanciona a un país, lo desconecta de ese sistema y lo deja prácticamente aislado. Pero Rusia y China han construido algo diferente: un sistema paralelo donde el comercio se hace en yuanes y rublos, donde los pagos se procesan en bancos de Moscú y Shanghái, que no dependen del sistema estadounidense. En ese circuito cerrado, las sanciones simplemente no aplican. El petróleo venezolano que transportan esos barcos rusos no se paga en dólares, se paga en monedas que Washington no controla. Si este modelo se replica, si más países comienzan a comerciar fuera del sistema del dólar, el arma más poderosa de Estados Unidos queda inutilizada. Las sanciones dejan de funcionar y el equilibrio global cambia de forma irreversible. Esto ya está teniendo consecuencias reales. La producción petrolera venezolana, que había caído a mínimos históricos, está aumentando de nuevo. Analistas estiman que podría acercar al 1.000.000 de barriles diarios en los próximos meses. Con compradores garantizados en Asia, ese petróleo volverá a generar ingresos. Eso significa un fracaso completo de la política estadounidense. Años de sanciones, sufrimiento humano y presión internacional. Y Maduro sigue en el poder. Rusia sigue presente y ahora opera libremente en el patio trasero de Estados Unidos.
Las consecuencias llegan incluso al ciudadano común. Las refinerías del Golfo de México fueron diseñadas para crudo venezolano. Al dejar de recibirlo, Estados Unidos tuvo que importar petróleo similar desde Rusia y Medio Oriente. Más costos, más dependencia, precios más altos en la gasolina. Las sanciones que supuestamente protegían a Estados Unidos terminaron perjudicando a sus propios trabajadores. Pero el golpe más grande es geopolítico. Durante más de 200 años, la doctrina Monroe dictó que América Latina era zona de influencia exclusiva de Washington. Esa doctrina justificó intervenciones, golpes y presiones en toda la región. Hoy esa era está llegando a su fin. Rusia tiene presencia militar en Venezuela. Aviones rusos han aterrizado allí. Barcos de guerra han visitado sus puertos. Existen negociaciones para una base naval permanente en el Caribe a solo 2.200 kilómetros de Miami. Es el espejo de lo que Estados Unidos hizo durante décadas en Europa del Este, pero ahora en su contra. China tampoco es el principal comprador del petróleo venezolano transportado por barcos rusos. Ha prestado más de $60.000 millones a Venezuela y ha invertido cientos de miles de millones en infraestructura en América Latina. China es hoy el principal socio comercial de varios países clave de la región. Washington perdió su monopolio económico sin darse cuenta, distraído en guerras lejanas y conflictos innecesarios. Este es el error estratégico central de Trump. En lugar de fortalecer alianzas con sus vecinos naturales, decidió enfrentarlos. Mientras insultaba a México y Canadá, Rusia y China construían alianzas sólidas en el hemisferio occidental. La historia está llena de imperios que cayeron no por una derrota directa, sino por dispersar sus fuerzas en demasiados frentes. Roma, España, el Imperio Británico. Estados Unidos no es inmune a esa lógica. Hoy, Washington enfrenta demasiados conflictos simultáneos y sus rivales lo saben. Las opciones son pocas. Más sanciones no funcionarán. La acción militar es impensable. La opción más probable es aceptar una nueva realidad donde Rusia tiene presencia permanente en el Caribe. China comercia libremente en América Latina y las sanciones ya no dictan el destino de los países. Eso sería una derrota histórica para Estados Unidos, pero quizá la única opción realista que queda. El poder nunca es permanente. Imperios que parecían eternos desaparecieron sin previo aviso. La Unión Soviética colapsó en un año. Gran Bretaña perdió su imperio en décadas. Estados Unidos ha sido la superpotencia dominante durante 80 años, pero eso no garantiza que lo seguirá siendo. Lo que ocurrió en Venezuela con los barcos petroleros rusos es una señal clara del mundo que se está formando. Un mundo multipolar, donde el poder se reparte, donde el dólar pierde exclusividad y donde Washington ya no puede dictar las reglas como antes. En los próximos meses veremos más barcos rusos cargando crudo venezolano rumbo a Asia. Veremos a China ignorando las advertencias estadounidenses, a Estados Unidos enfrentando una decisión incómoda: aceptar la nueva realidad o intentar escalar un conflicto que probablemente no puede ganar sin consecuencias catastróficas. El tro cambió, las movieron y Trump perdió esta batalla sin siquiera saber que estaba jugando. No parpadeen.